teníamos que reestructurarnos, hacer cosas diferentes con la firme convicción de que ningún colaborador saliera por esa reestructura. Pensando en el ser humano, ¿cómo le hacíamos para evolucionar en este mundo, pero reorganizándonos? Y ahí es donde aprendí que para que continúes en una empresa que evoluciona tan rápido, tienes que estar dispuesto a cambiar. En un mundo donde había que aprender de la tecnología todos los días, pero también había que aprender cómo ayudar a un cliente y cómo hacer un negocio positivo. Cuando tenemos la responsabilidad de dirigir un equipo, la gran responsabilidad de fondo es cómo tomas el talento de esas personas para que construyan algo mucho más grande de lo que tú puedes construir. Y reconocer, y quizá más en este mundo de la tecnología, que no vas a ser experto en todo. Que lo que sí tienes la gran responsabilidad de hacer es de cómo ir guiando a las personas para su crecimiento. Sí es muy importante el que aquello que es valioso para la compañía, por eso se llaman los valores, y lo que es valioso para ti, se vayan combinando. Y no solo en la concepción, sino también en la acción. Porque hay valores que son universales, pero cada uno quizá lo vamos interpretando de manera diferente en el accionar de todos los días. La verdad es que ha sido muy interesante el poder participar con otras organizaciones, ver que hay problemas comunes. Y creo que hoy estamos llenos de posibilidades de acción, pero que también se combinen con la pasión. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días, cientos de empresarios recorren las aulas, los jardines, los pasillos del IPADE con la firme convicción de mejorar, de perfeccionar sus habilidades directivas para transformar sus empresas y que estas organizaciones transformen la sociedad. Este podcast lo creamos para escuchar historias inspiradoras de directoras, emprendedoras, empresarios que hoy hacen la diferencia, pero que también han pasado baches, momentos difíciles, que se han levantado y que hoy creemos nos pueden enseñar mucho. Y hoy una mujer líder en el mundo de la tecnología en Hispanoamérica, Ana María Arreola. Ana María es la directora internacional, comercial y de mercadotecnia de CompuSoluciones, egresada del IPADE, una mujer que participa también en consejos de administración y que a través de su liderazgo ha hecho la diferencia en muchas organizaciones. Ana María, un gusto tenerte aquí en tu casa, en el IPADE. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, la verdad es que, como bien dices, se siente como en casa. Gracias por la invitación, Toño, y esperamos que sea un podcast que pueda servir a mujeres, a hombres, a empresarios y a todos aquellos que siempre tienen un sueño. Ana María, cuéntanos tus inicios. Llevas 28 años en CompuSoluciones, pero me gustaría remontarme a tus primeros años. Eres mercadóloga del ITESO. ¿Cómo llegas al mundo de la tecnología? Fíjate que ahora sí que fue un accidente. Yo egreso del ITESO, un poco antes de egresar, empecé a trabajar en una radiodifusora. Y entonces lo que hacía era vendía espacios publicitarios y conforme pasó el tiempo, tenía ya más o menos año y medio en la radiodifusora y yo pensaba que ahí no iba a poder hacer una carrera, que no había mucho más allá que vender publicidad. Y eso, de alguna manera, a mis 22 años empezó a quedar corto y entonces empecé a buscar oportunidades. Un buen amigo me dijo, oye, yo trabajo en una empresa que quizá te puedan contratar. Y así llegué a meter un currículum a CompuSoluciones. Me hicieron 13 entrevistas. Después de 13 entrevistas, decidieron que yo podía ser la candidata para eso. Que no sé cómo y cómo vieron mi talento, porque de tecnología no sabía, de verdad, absolutamente nada. Y ahí es como arranqué en CompuSoluciones. ¿Cuál fue tu primera posición? Mi primera posición era una posición muy linda, donde mi responsabilidad era vender el equipo de cómputo que teníamos para renta. Es decir, antes las compañías no tenían equipo suficiente cuando iban a una expo, cuando tenían una capacitación.
Entonces, mi labor era rentarles el equipo por 1, 2, 3 días, montábamos una expo completa y eso era lo que hacíamos. Entonces, mi responsabilidad era vender aquel entonces lo que nosotros llamábamos Serrenta, porque en sus inicios CompuSoluciones tenía como 25 marcas asociadas, era una locura. Y entonces eso era lo que hacíamos. Entonces cumplíamos la promesa de llevar la tecnología a salas de capacitación, a nuevos colaboradores y a expos. Y ahí arranqué mi carrera en la tecnología y en las ventas, que era parte de lo que venía haciendo también en la radiodifusora. Ana María, CompuSoluciones crece a doble dígito todos los años y la tecnología en estos 30 años pues ha cambiado lo que hoy tenemos contra esos equipos que rentabas, pues no se parecen en nada. ¿Cómo ha evolucionado CompuSoluciones y cómo una profesional como tú puede irse adaptando y evolucionando al ritmo que cambia la empresa y que cambia la tecnología? Fíjate que eso lo aprendí justo en mis primeros meses en CompuSoluciones. Creo que esa evolución es algo que nos reta trabajando en el mundo de la tecnología y me retó a mí. A los pocos meses de entrar a CompuSoluciones se declaró una crisis. Y eso que vemos hoy del crecimiento a doble dígito, en aquel entonces, en 1997, la empresa se daba cuenta que la estructura que teníamos era muy pesada para lo que vendíamos. Y entonces teníamos que reestructurarnos, hacer cosas diferentes con la firme convicción de que ningún colaborador saliera por esa reestructura. Entonces, pensando en el ser humano, ¿cómo le hacíamos para evolucionar en este mundo, pero reorganizándonos? Y ahí es donde aprendí que para que continúes en una empresa que evoluciona tan rápido, tienes que estar dispuesto a cambiar. Y no solo eso, tomar músculo para cambiar. Y tomas músculo para cambiar cuando cambias una y otra vez. Entonces, a lo largo de este tiempo, efectivamente, el modelo de rentar computadoras por día ya no funciona, pero sigue el ADN, que es cómo la tecnología acompaña a las empresas para cumplir sus objetivos de negocio. Y eso es lo que CompuSoluciones a lo largo del tiempo busca. Y a mí me permitió como profesional pensar que de repente la tecnología era un pretexto, un buen pretexto para ayudar a otros a cumplir con sus objetivos. Y de verdad, retándome en aprender cosas nuevas, aprender cosas diferentes, una mercadóloga que tenía que aprender a vender tecnología, entendiéndose con ingenieros y en un mundo donde en CompuSoluciones éramos muchas mujeres y en el sector eran puros hombres, que eso también es algo que nos distingue. Y entonces estabas rodeada de ingenieros, de personas de tecnología y en una industria de hombres. En una industria de hombres, donde la suerte es que CompuSoluciones fija muy bien las reglas, el respeto, la integridad, y eso entonces nos hacía un camino fácil, déjame ponerlo así. En un mundo donde había que aprender de la tecnología todos los días, pero también había que aprender cómo ayudar a un cliente y cómo hacer un negocio positivo. Ponnos un poco en contexto. CompuSoluciones es un mayorista de valor. Explícanos qué es eso de mayorista de valor, qué hace CompuSoluciones para después regresar a cómo has sido tú creciendo dentro de la organización. Sí, en CompuSoluciones a lo que nos dedicamos es a vender tecnología a través de distribuidores especializados. Es decir, cuando una compañía necesita cualquier solución de tecnología, hay empresas especializadas que son los distribuidores que compran la tecnología con nosotros y nosotros la mayoreamos. Decimos que tenemos un mayoreo de valor porque ese mayoreo de valor tiene diferentes pilares. Por un lado, apoyamos en la parte técnica al distribuidor, cómo entender la solución, cómo arquitectarla, cómo poder ligar la tecnología que compran hoy con la tecnología que el cliente ya tiene.
Por otro lado, los apoyamos en la parte comercial, cómo venderla, cómo poner un diferenciador. Y por último, los apoyamos cómo ser mejores empresarios. Y entonces, por eso le llamamos un mayoreo de valor, porque no solo es vender una caja, es también ayudarle a las personas a tener un mejor negocio y que a través de la tecnología se puedan cumplir los objetivos de las empresas. Y eso es lo que hace CompuSoluciones. Somos una compañía que nació en México, hoy ya estamos en Colombia, en Chile, próximamente Perú y haciendo negocios en Estados Unidos. Pero a lo largo de todo el país tenemos más de 2,000 distribuidores, que ellos son nuestra representación en cada negocio y en cada tecnología que llega al mercado. ¿Cómo le has hecho tú en este ecosistema para ir creciendo hasta pues llegar a ocupar una posición de C-suite, de directora dentro de CompuSoluciones? Pensando en eso, Toño, me parece que uno tiene que ver con esa firme convicción de cuál es ese siguiente paso. El imaginarme a lo largo de mi carrera cuál era el siguiente reto, qué es lo que tenía que aportar a la compañía. El pensar siempre en el beneficio de la empresa, el beneficio de los clientes, antes que en el mío. Eso es algo que siempre me ha acompañado. Y yo te diría que en esa evolución es entender muy bien el mercado, entender que en este cambio de tecnología hay personas que han apostado su sueño y hay empresarios que han apostado su sueño y que dependen de lo que nosotros les vendemos. Y cuando tú crees genuinamente en eso y como profesional, hay un compromiso para ir entendiendo el negocio, pero también ir entendiendo a las personas. Cuando entiendes a las personas, creo que eso te va ayudando a evolucionar y eso es lo que me ha permitido, me parece, el ir pues subiendo, liderando diferentes equipos. Entonces, más que un tema de tecnología, es un tema de seres humanos. Y cuando me hablas de las personas, te estás refiriendo a tus colaboradores, es decir, a la gente que trabaja contigo, como a tus partners, a tu equipo de distribución, como al cliente final que va a usar la tecnología. Entonces, estás pensando en las personas, en ayudarlos, en hacerlos crecer y en hacerlos mejores. Totalmente. Y fíjate que hay algo muy lindo. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, oye, es que yo quiero prepararte para que tú ocupes mi silla, porque mientras más rápido tú ocupes mi silla, yo puedo ocupar otra silla. Y cuando piensas y retas a tu equipo para decir, saca tu mejor versión, tú puedes obtener grandes cosas. ¿Cómo le haces para ir un paso adelante? Trabajar con los equipos en ese pensamiento estratégico, en eso que hace falta para ir modelando el negocio de futuro, siempre ha ayudado. Y cuando tú ves, y bueno, en CompuSoluciones tenemos la fortuna de tener a muchos recién egresados, tú ves a un recién egresado que va entendiendo cómo trabajar en una empresa, pero que le delegas la responsabilidad y lo ayudas a que su talento se ponga al servicio del cliente, al servicio de la organización, yo creo que ahí es donde se da el verdadero liderazgo. Dejar estacionado el ego, no solo de Ana María como la directora, sino ayudar a entender a cada uno de los colaboradores que lo importante no es él o ella, sino lo importante es los objetivos del otro. Así es. O sea, yo creo que cuando tenemos la responsabilidad de dirigir un equipo, la gran responsabilidad de fondo es cómo tomas el talento de esas personas para que construyan algo mucho más grande de lo que tú puedes construir. Y reconocer, y quizá más en este mundo de la tecnología, que no vas a ser experto en todo, que lo que sí tienes la gran responsabilidad de hacer es de cómo ir guiando a las personas para su crecimiento. Cuando te escucho, Ana María, y pienso en los propios valores de CompuSoluciones, es una organización pues
que pone a la persona en el centro, te escucho a ti y digo, Ana María está perfectamente alineada, los valores de ella con los valores de la organización. ¿Consideras que eso es importante en la evolución de un profesional dentro de una organización? Empatar en filosofía, en formas de ver el mundo, en concepciones de ser humano. ¿Siempre fuiste así o lo fuiste evolucionando conforme convivías con distintos colegas en CompuSoluciones? Fíjate que yo creo que es fundamental esa alineación, pero sí, efectivamente, la alineación toma tiempo, Toño. No siempre quizá fui así, pero te vas alineando. Sí es muy importante el que aquello que es valioso para la compañía, por eso se llaman los valores, y lo que es valioso para ti, se vayan combinando. Y no solo en la concepción, sino también en la acción. Porque hay valores que son universales, pero cada uno quizá lo vamos interpretando de manera diferente en el accionar de todos los días. Yo te diría que, pues, he crecido con CompuSoluciones, más de mi vida he estado dentro que fuera, y claro que yo tengo mucho de CompuSoluciones y también CompuSoluciones tiene cosas de mí, pero me parece fundamental que para cualquier rol, para cualquier empresario, se alineen. Una persona no puede ser distinta con gafet que sin gafet. ¿Y eso cómo lo transmites a tu equipo, a los chavos que acaban de salir de la universidad? Y la combinación, porque al final en un equipo tan grande tienes una mezcla de recién egresados con profesionales que ya llevan muchos años en la empresa. Sí, y mira, yo creo que partimos de las bases. Uno es el ejemplo. Siempre el ejemplo va a decir mucho más que un póster, que una comunicación o que un código de ética escrito. El ejemplo en cada acción, en cada interacción que tenemos y con los chavos con los que van entrando es tomar pausa para decir los porqués tomamos las decisiones que tomamos. Y también tomar pausa para compartir la visión y tomar pausa para decir lo que es relevante, lo que es importante en el largo plazo. Y la verdad es que cuando las nuevas generaciones logran conectar con el propósito, tenemos gente increíble trabajando con nosotros. Y los que no, que lo identifiquen rápido para que busquen otro lugar donde a lo mejor sí conecten con el propósito. Al final, una empresa no es para todos, ¿no? CompuSoluciones es para los que comparten esta filosofía y esta forma de ver el mundo. No, y la verdad es que también pensamos que si CompuSoluciones no comparte lo que tú vives, pues puedes también descubrir tus talentos en otros lados. Y que también hay ciclos dentro de la empresa. Y entonces, dentro de ese ciclo, igual CompuSoluciones te va a acompañar por un periodo corto, por un periodo largo, pero que ahí va a estar siempre como ese aprendizaje o esa semilla que te dejamos. Pero sí, a lo mejor alguien no comparte. Hay un colaborador muy reciente que me dijo, oye, es que yo creo que en esta empresa falta dureza, falta que nos regañen más. Y yo lo que le decía a ese colaborador es, creo que no has entendido de fondo la filosofía de CompuSoluciones. El tema es aprender de los errores, no regañar a los errores. Entonces, pues sí, cuando alguien no comparte la filosofía, pues termina yéndose. Hablabas de mujeres en un mundo de hombres. Eh, ¿Cómo ha jugado el liderazgo femenino en tu carrera? Esto que se conoce como el techo de cristal. ¿Cómo le has hecho para romperlo, para generarle valor a todo tu ecosistema, para volverte un referente en el mundo de la tecnología en Hispanoamérica? Muchas gracias, Toño. Fíjate que yo creo que siendo mujer y liderando una compañía o siendo quizá responsable de diferentes áreas, también está la responsabilidad de seguir siendo mujer.
no masculinizar el rol. Me parece que eso ayuda mucho, pero sobre todo enfocarte al talento. Cuando tú te enfocas en el talento, en la experiencia, en la responsabilidad, en la disciplina, no importa si es con tacones o sin tacones. ¿Y los clientes? Esos ingenieros que al principio se sorprendían de que los atendiera una mujer, ¿cómo los has convencido, hecho equipo con ellos para que trabajen lo mismo con una mercadóloga mujer que con un ingeniero técnico muy duro, Claro, ¿no? ¿verdad? Yo creo que es cuando alineas el objetivo y cuando alineas la meta. Cuando nuestros clientes tienen del otro lado a una mujer que está igualmente interesada en que su negocio sea próspero, en que podamos cerrar el proyecto, en que podamos salir adelante, no importa. De verdad eso se ha vuelto intrascendente. Más bien creo que estos clientes de repente son muy condescendientes con las mujeres de CompuSoluciones para explicarnos mejor, tenernos un poco más de paciencia, pero la verdad es que si yo lo pienso en términos de género, te puedo decir que es un camino fácil, porque CompuSoluciones también genera ese ecosistema para entender al individuo y su circunstancia. Y entonces se generan los mecanismos para que una mujer pues pueda tener un hijo y pueda casarse y pueda hacer labores del hogar. Y yo creo que es una gran responsabilidad de todos los empresarios de generar los ecosistemas para los individuos, no solo para las mujeres, sino también para grandes hombres que tienen otras responsabilidades fuera de la organización. Creo que ya me contestaste lo que te quería preguntar, pero siempre me ha llamado la atención que en CompuSoluciones, quienes están en el C-Suite, dos de los tres directores son mujeres brillantes, Maru y tú. Sí, en una empresa de más de 600 colaboradores, las cabezas, dos de tres son mujeres. Sí, la verdad es que ha sido un camino increíble y yo creo que estamos ahí justo porque primero CompuSoluciones tiene esa apertura, porque hay la posibilidad de que se forje una carrera sin importar, insisto, si eres mujer o si eres hombre. Mientras esté la responsabilidad, mientras esté ahí el liderazgo, la visión, el trabajo de todos los días, pues eso es lo que nos ha permitido. Yo como les digo a los demás, cuidado, muchachos, porque igual les vamos a dejar poca oportunidad, porque las mujeres en CompuSoluciones de verdad vamos con todo. Y yo creo que no solo ahí, sino en muchos ámbitos. El tema es que tenemos que cobijar ese crecimiento y ese talento. Ana María, dentro de esta evolución, un factor que ha cambiado en los últimos años dentro de tu rol es la internacionalización. Decías CompuSoluciones, una empresa con más de 40 años en el mercado mexicano, en un momento dado decide internacionalizarse, ir a Colombia, ir a Chile y ir a los Estados Unidos, y tú eres la responsable de toda esa expansión internacional. ¿Qué diferencias notas en los mercados? ¿Qué diferencia notas en los colombianos con los mexicanos, con los norteamericanos, ahora que están incursionando en Perú? Y cómo tú te has tenido que adaptar para pues, poder alcanzar los objetivos en distintos países sin descuidar tus responsabilidades en México. Fíjate que ha sido una gran aventura, yo te diría. Hemos podido aprender de otros mercados, como bien dices. Colombia nos ha enseñado a cómo entender la tecnología de una manera diferente. Tienen un punto de vista sobre todo el tema de ciberseguridad, todo el tema de cómo vender incluso en el día con día, muy diferente a lo que tenemos en México.
Es un ecosistema donde como todos se conocen, un país más pequeño. Hemos podido aprender que hay grandes oportunidades en Latinoamérica para llevar a los empresarios a otros, digamos, a otros niveles o a otras maneras de pensar. Hemos aprendido de Colombia que los negocios se hacen así, en vivo y de uno a uno, y eso la verdad que ha sido maravilloso. Hemos aprendido muchísimo con el gran reto de llevar la filosofía de Compusoluciones a cada uno de los países que estamos. En Chile, un país que la tecnología corre ahora sí que por todas las empresas, un país donde está totalmente bancarizado y que ahí el reto en los negocios tiene que ver mucho más con la integración y mucho más con ir conectando en alianzas. Entonces, cada país nos ha puesto retos. Y lo más importante es pensar que cuando tienes un modelo, una visión de empresa, cómo efectivamente la vas adaptando a diferentes países sin perder la esencia, sin perder el que nuestros valores van a eh, liderar los negocios, pero con esas sutilezas que cada país necesita, con unos más cerca, con otros mucho más tecnológicos, y sí nos ha retado como empresa. Y como Y persona. como persona, porque nos reta a entender otra cultura, otras prioridades, otra manera de vivir, otra importancia que le dan los colaboradores a ciertos temas en la compañía. Yo creo que cuando una empresa va a otros países, tiene de verdad una gran oportunidad de aprendizaje, pero totalmente me ha retado para entender otra filosofía de vida y otra filosofía de negocio. Hace un momento nos decías que Ana María tiene mucho de Compusoluciones, pero Compusoluciones tiene mucho de Ana María. Es decir, esto es una retroalimentación mutua. Me da la impresión con lo que dices que pasa lo mismo con los países. Compusoluciones o Ana María aporta a Colombia, pero Colombia enriquece a Ana María y a Compusoluciones. Entonces esta evolución le aportas al otro y el otro te aporta a ti. Totalmente. Incluso cuando me he sentado con algunos clientes en Colombia, me decían, oye, pero ¿por qué me das esta consultoría gratis? ¿Por qué no me pides nada a cambio? Como que no nos creían en ese modelo y de verdad un reto para mí el entender cómo hacer negocios ¿Hay en otros cosas países. comunes a Hay lo cosas largo comunes. de Sí, todos los países o de todos los clientes? sí, hay cosas que son comunes y me da como muchísima inspiración, yo te diría, pensar que esas cosas comunes tienen que ver mucho con metas en común, con el largo plazo, con la confianza, con verte a los ojos y decir, vamos a ir por este negocio y si algo sale mal, aquí estoy yo. Esos sí son temas comunes. Hay quizá otros temas muy operativos o de filosofía de vida que no se comparten, pero la raíz totalmente se comparte. Ana María, hace algunos años pasaste por el IPADE. Hiciste nuestro programa de dirección. ¿Qué recuerdas de tu paso por las aulas del IPADE? Híjole, fue una época muy linda, la verdad. Fuimos prácticamente la última generación que estuvo en las viejas instalaciones del IPADE, En Guadalajara. en Guadalajara. En Guadalajara el IPADE estaba cobijado, digamos, en las mismas instalaciones que la Universidad Panamericana, y entonces fuimos prácticamente la última generación. Entonces, recuerdo muy bien que en la celebración final, los profesores también sentían como un poco despedirse de esas aulas y la verdad es que fue muy lindo. Mi paso por el IPADE, híjole, me dejó grandes aprendizajes. Aprendizajes donde la vida está como construida de diferentes pilares. El pilar del relacionamiento, de la familia, del conocimiento, y que cuando cada uno de los pilares más o menos están del mismo tamaño, te equilibras la vida.
pero cuando un pilar hay que trabajarlo, se empieza a desequilibrar la vida. Y mi paso por el IPADE, conocí a personas extraordinarias ahí y vivimos momentos, yo te diría, fuertes juntos. Y recuerdo una anécdota donde había un caso, de esos casos que les encantan a los profesores del IPADE, donde ponen la ética y los negocios en conjunto, donde discutíamos el caso de un colaborador que hacía bien su trabajo, pero no seguía los valores. Y yo creo que fue una de mis sesiones más apasionadas por mi formación. Y yo decía los valores ante todo. Y mi aprendizaje ahí fue cómo los empresarios pueden tener muchas maneras de resolver la vida y hay muchas maneras de resolverlo bien. Ana María, decías cuando hablabas de el mayorista de valor, de que CompuSoluciones es un mayorista de valor, que uno de los objetivos que ustedes tienen es que los empresarios sean mejores empresarios, hablando otra vez en el ecosistema. Y dentro de las muchas iniciativas que ustedes siguen, también han diseñado programas en conjunto con el IPADE para que esos distribuidores, esos partners crezcan empresarialmente. ¿Qué les han dejado a ustedes como organización, a tus propios colaboradores, a tus clientes, a tu cadena, esas colaboraciones conjuntas con CompuSoluciones IPADE? Trabajar en conjunto con el IPADE para nuestros distribuidores, para los partners, es trabajar de fondo. Trabajar en lo que es verdaderamente importante, que es el empresario, y construir relaciones de largo plazo, relaciones que no se rompen, el que puedan nuestros partners y nuestros distribuidores fortalecer su negocio. Muchos han sido exitosos, pero están en el reto de la segunda generación. Otros en el reto de escalar el negocio porque está creciendo muy rápido. La verdad es que todos los distribuidores que han pasado por el IPADE y el programa de CompuSoluciones, los vemos cada vez más fuertes como empresarios, que crece su negocio, pero también con una convicción clara de lo que sí se debe y lo que no se debe de hacer. Y eso nos gusta muchísimo. Y hay una cercanía, no sé cómo explicarla, de estamos juntos en este negocio. Cada quien tiene sus objetivos, pero al final estamos en un ecosistema conjunto. Y los colaboradores que han participado en el IPADE dicen, oye, es que esto me permite de verdad sacar una mejor versión de mí, me permite entender mejor el negocio. Y yo creo que ha sido muy bueno para los partners, sin duda, un programa que a muchos, y dicho por ellos, ha cambiado su negocio y les ha cambiado la visión de empresarios. Ana María, déjame preguntarte ahora de la evolución de las tecnologías, concretamente de la inteligencia artificial. CompuSoluciones se ha puesto como objetivo convertirse o posicionarse como líder en inteligencia artificial en Hispanoamérica y tú eres la responsable de ese OKR dentro de la organización. ¿Cómo ves la inteligencia artificial? ¿Cómo la ha adaptado Ana María en su vida personal, CompuSoluciones y cómo le estás haciendo para influir en que se conviertan ustedes en los líderes de inteligencia artificial? La verdad es que es un gran reto. Y la inteligencia artificial, me parece que lo primero que te reta es que tienes que reaprender como persona. Y ese ha sido un reto personal, en cómo consumir información, en cómo analizar información, en cómo organizar el día, pero también cómo organizar una estrategia, una reunión de negocios. Eso para mí ha sido un gran reto personal. Cosas que ya tienes muy aprendidas y cómo tienes que reaprenderlas. Y las tienes que reaprender, uno, por la evolución y el cambio del que comentábamos. Nada más que inteligencia artificial es como brincar de un trampolín,
de muchos metros. Y ahí es donde tenemos que reaprender primero como personas. Y ese ha sido un reto verdaderamente, yo te diría de todos los días, personal, de cómo puedo hacer esto diferente gracias a esta nueva tecnología. Sin perder tu propia esencia, ¿no? Totalmente. Sin sustituir el juicio crítico a una herramienta de inteligencia artificial o sin que dejes de pensar. Y yo creo que ahí es, utiliza la tecnología para tener otro punto de vista o tener información más a la mano o vista de otra manera. Pero tu juicio, tu experiencia, eso no se va a sustituir. Y yo creo que ese es el gran mérito de esta tecnología. Primero la tenemos que reaprender y usar, que ese es uno de los grandes pilares que estamos haciendo en la compañía. El otro que me decías es, oye, ¿cómo llevamos a CompuSoluciones a ser líder? No vamos a tener el liderazgo en la mejor inteligencia artificial. Lo que queremos es cómo, basados en la inteligencia artificial que hoy existe, somos líderes en la incorporación en los flujos y en el trabajo de las personas y en los flujos y en los trabajos de las empresas para hacerlas más productivas, para que bajen sus costos, para que puedan competir mejor. Yo creo que ahí está pues ahora sí que nuestra visión y nuestra meta. ¿Cómo apoyamos con esta tecnología a que las empresas trabajen de una mejor manera? Y eso es en lo que todos los días nos estamos enfocando. Hay que hacer diferentes cosas, hay que entender el flujo de cada persona, necesitamos entender que inteligencia artificial hay mucha y también cómo le pones una barrera de dónde la dejas entrar y dónde no la dejas entrar y dónde el juicio y la experiencia es mejor el que tienes en casa que el que te da la inteligencia artificial. ¿Nos puedes poner un ejemplo de dónde tú no la dejas entrar? Sí, en el trato con las personas, en la comunicación de las cosas difíciles, en donde tú tienes que sí entender los datos del mercado, pero al final tú definir la estrategia. Ahí me parece que no la debes de dejar entrar. Donde la debes de dejar entrar es en darte los datos y darte la información, pero no en definir la estrategia. ¿Qué le quita el sueño a Ana María Arreola? Yo te diría que ir tan rápido como va la tecnología. El cómo en la evolución de este mundo tecnológico, CompuSoluciones puede seguir siendo un mayorista de grandes ligas. Esta adaptación a la velocidad de la tecnología, ¿te preocupa más de cara a CompuSoluciones o de cara a Ana María Arreola? Es decir, ¿quién tiene más riesgos de quedarse atrás? ¿La empresa contra pues, lo que están moviéndose nuevos jugadores, competidores internacionales, etcétera? ¿O Ana María en un ecosistema que va también moviéndose rapidísimo? Claro. Pues yo creo que yo creo que me preocupa más que yo pueda seguir siendo ese líder con la visión de la tecnología que la empresa quiere y que yo pueda ir tan rápido como el negocio lo necesita. ¿Y qué estás haciendo para no quedarte atrás? Claro. Y como te decía, este es un ejercicio de todos los días. Es aprender, estudiar, intentar hacer lo que haces todos los días de una manera diferente, el poder conocer cómo le hacen los otros y poderlo pivotear con lo que yo hago. Y creo que no hay una fórmula perfecta. Eso es como el ejercicio. Cada quien tiene su nivel, su frecuencia y su duración. Pero eso es lo que yo estoy haciendo, con la firme humildad de decir, hay alguien que lo sabe hacer mejor que yo. Y aprenderlo a escuchar. Y aprender Y a escuchar. rodearte de Sí. esos talentos, probablemente jóvenes, que pueden aportar y hacer Sí. la combinación de experiencia con juventud, con... Claro. Y es que yo creo que los jóvenes tienen diferentes maneras de verlo. Juzgan a la tecnología
desde otra óptica y eso ayuda mucho. Pero también, y lo dice un buen amigo, tienes que ir siempre con el viejo sabio, porque el viejo sabio te va a dar esa experiencia que si tú la combinas con la tecnología y la visión de los jóvenes, ahí puedes hacer la diferencia. Ana María, platícanos de otra faceta de tu vida. Después de esta gran trayectoria que has hecho en el mundo de la tecnología, te han empezado a invitar a consejos de administración, a ayudar a empresas desde sus órganos de gobierno eh, en la evolución. Eh, ¿Cómo es la mujer consejera Ana María ahora como consejera en órganos de gobierno, en organizaciones? Sí, la verdad es que ha sido muy interesante el poder participar con otras organizaciones. Ver que hay problemas comunes, como la atracción de talento, como el desarrollo del talento. Y ahí creo que lo que más me interesa es cómo puedo aprender de otros, pero también el cómo llevar esta filosofía de que en México podemos hacer las cosas muy bien y por la derecha. Y participar en otras compañías y en otros consejos me puede dar la apertura de compartir esa filosofía. Y la verdad es que muy interesante ver cómo hay otras empresas que también han resuelto los problemas de una manera más sencilla de lo que lo hemos hecho nosotros, de cómo una visión de otro empresario te abre caminos nuevos. Y en esa posibilidad de pensar en que puedes seguir evolucionando un negocio de diferentes industrias ha sido, la verdad, que muy enriquecedor. Y yo creo que en la medida que cada uno de nosotros podamos participar en diferentes empresas, en diferentes círculos, con emprendedores, con empresarios que, digamos, ya están muy, muy sólidos, yo creo que es un círculo virtuoso donde todos aprendemos. Ana María, un placer, un privilegio platicar contigo, aprender de ti. Em, ¿qué, qué mensaje le mandarías a estas mercadólogas como eras tú cuando saliste del ITESO, que quisieran progresar, tener una carrera profesional exitosa? ¿Algún consejo a los jóvenes, especialmente a alguien que pueda ver en Ana María un ejemplo de carrera profesional? Yo les diría que siempre persigan su sueño, pero ese sueño debe de tener metas muy cortitas, que se imaginen cuál es el siguiente paso, porque no se van a convertir en nada diferente de lo que no se estén convirtiendo hoy. Que ser un gran profesionista se puede, que tienes que luchar por tu pasión y que esa pasión te va a llevar a lo que tú siempre quieres. Qué interesante, es decir, una aspiración magnánima, pero con metas muy corto plazo y con acción inmediata, pero movida por una pasión. Cuando la meta es corta, puedes ir midiendo si vas por buen camino o no. Cuando digas en 20 años voy a hacer, sí, en 20 años voy a hacer eso. Pero en los próximos 6 meses, ¿qué? Y eso te lleva a la acción. Y creo que hoy estamos llenos de posibilidades de acción, pero que también se combinen con la pasión. Ana María Arreola, directora internacional, comercial y de mercadotecnia de CompuSoluciones. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el podcast del IPADE. Un mensaje con el que quisieras concluir esta charla. La verdad es que me encantaría que todos y cada uno de los empresarios que escuchan este podcast trabajen por México y para México. Que no solo dejemos una gran huella en nuestras organizaciones, sino también en nuestro país, que nuestro México lo necesita. Muchísimas gracias, Ana María. Qué gran mensaje. Trabajemos todos por el bien de México, cada quien en nuestros ámbitos de responsabilidad. Muchísimas No, gracias. hombre, gracias. Un placer. Ana María Arreola en el Playbook del Empresario, el podcast del IPADE.
todos los martes una charla con una emprendedora, una directora, un empresario vinculado con el IPADE para inspirarnos a, como bien nos dijo Ana María, a ayudar a contribuir a transformar nuestra sociedad. Muchas gracias, que les vaya muy bien.